Hola mis queridos traders, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar sobre ineficiencias e imbalances, tema bastante pedido y prometido por ustedes ahí en la comunidad de Vital Trader, que de paso les recuerdo que está ahí en la descripción de este video para que ustedes se unan, desintoxiquen, desaprendan malas prácticas, recuperen la fe en el trading y propongan temas como este para generar cultura y educación y liberar información de altísimo valor para todos ustedes. Y hoy nos toca ineficiencias e imbalances, mis queridos traders. Prometo que en este video ustedes van a conseguir entenderlo de una forma más cómoda, más amigable y ponerlo en práctica. Vamos a ver todo. Así que no se despeguen, que va a estar buenísimo. Y también vamos a practicar. Vamos a tener la experiencia de leer esto en un mercado en tiempo real. Cómo ocurren, cuándo ocurrieron y cómo me puedo beneficiar de las mismas. Va a estar buenísimo. Entonces, mis queridos traders, para entender que es una ineficiencia, debo entender antes que es una eficiencia. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es un mercado eficiente, equilibrado y balanceado. Así que nos vamos para la otra presentación. Y aquí la tenemos. Entonces, aquí le pueden tomar ustedes captura, le pueden tomar apuntes, pueden repetir el video las veces que sean necesarias para entender lo clave que es un mercado eficiente. Entonces, un mercado eficiente va a ocurrir cuando se empatan los precios, se emparejan los precios, no importa si va bajando o si va subiendo, pero se cruzan en un punto, se van a encontrar, y esto me va a dar equilibrio y me va a dar balance en el mercado. De ahí se habla sobre la eficiencia del mismo mercado. Es decir, tengo X cantidad de compradores y X cantidad de vendedores que me proporcionan liquidez. Entonces, un mercado eficiente es un mercado líquido. Un mercado líquido significa que mis órdenes de compra o venta van a ser liberadas en el menor tiempo posible porque tengo el respaldo, tengo la contrapartida. Entonces, es un mercado que funciona en condiciones naturales, ideales, idóneas, teóricamente. Entonces, cuando el mínimo de un periodo es alcanzado por el máximo de otro o viceversa, en un precio de interés ocurren las eficiencias. Fíjense ustedes que el mercado aquí lleva una tendencia alcista, ¿sí? Y sobre esta tendencia alcista el mercado regresa, pero justo aquí tiene un rechazo y continúa su curso alcista. Después tiene una descarga bastante fuerte, bastante intensa de vendedores, y estos vendedores no se pueden quedar sin su contraparte, que en el contrato que se va a ver en el periodo siguiente, el mercado sube y compensa con compradores esta parte vendedora. Entonces ahí tenemos un balance, tenemos un equilibrio. Y fíjense ustedes, mis queridos traders, dónde llega, dónde toca. Entonces, donde hubo este rechazo, ¿cierto? Y continuó su estructura alcista, el mercado lo vuelve a tocar en los próximos contratos, en los próximos periodos. ¿Se dan cuenta? Entonces los mercados se encuentran, se empatan. A eso voy con el tema. Entonces, un punto acá y otro punto acá, los mercados se encontraron. Eso significa eficiencia. Eso significa que tengo un flujo de órdenes, de contratos vendedores, de contratos compradores armónico y estable y líquidos en el mercado. ¿Vale? Entonces, la ineficiencia y los imbalances se van a dar cuando tengo las condiciones contrarias. ¿Cómo es eso? Atención, que esta es la diapositiva más importante. Entonces, en el mismo ejercicio, o sea, estamos viendo exactamente el mismo patrón. Entonces, el patrón va alcista, llevamos un movimiento alcista, y ocurre la misma descarga vendedora, muy violenta, y ahora cuando yo voy a esperar que el mercado compense o cubra con la otra parte, ¿sí? En este caso los compradores no llegan, no alcanzan. ¿Se dan cuenta? Miren este vacío que generó el pábilo o la mecha de la vela, si se quiere, debió tocar en condiciones normales y en condiciones naturales esta zona del precio. No lo hizo, me generó un hueco, es un hueco, un gap de valor, ¿sí? Un hueco en el precio. Educar el ojo para que lo podamos ver nos va a llevar un poco de tiempo, pero no es difícil. Ya cuando tengamos el ojo habituado a poder identificarlos, nos vamos a dar por bien servidos a la hora de encontrar ineficiencias y eficiencias en el mercado. Entonces, esto es lo que generó, ¿sí?, ese vacío de liquidez. En otras palabras, cuando los mínimos de un periodo no se cruzan, no se emparejan, no se trazan con los máximos de otro periodo y viceversa, pues tenemos una ineficiencia y tenemos un imbalance. Ahí ustedes ven el hueco, ¿sí? Eso es a lo que nosotros llamamos imbalances en el mercado, ¿sí? Y los precios no corresponden con el movimiento, ¿sí?, del mercado, no corresponden con el precio real del mercado en tiempo real. Entonces tenemos
un valor o que lo tenemos muy alto, pero no está reflejado y compensado con los contratos que están surgiendo en tiempo real. Hasta aquí uno pensaría que las ineficiencias son malas, ¿sí? Y también llamadas ineficiencias y barridos. Barridos porque los vendedores acabaron y reventaron todos los stop loss de los compradores, ¿no? Es un barrido de precios que lo podemos tener en ambas direcciones, tanto compradores como vendedores. Entonces, uno pensaría aquí que las ineficiencias son negativas, y no, es todo lo contrario, son una ventaja gigante. De hecho, que un mercado tenga ineficiencias, eso es lo que nos permite a nosotros como traders tener rentabilidades, tener mayor especulación en los mercados. Entonces son muy buenas, pero hay que saberlas usar y como ventaja, ¿no? Entonces, ¿dónde está el secreto y por qué todo el mundo se interesa por las ineficiencias, por estos vacíos de liquidez? Bueno, porque teórica e históricamente el precio las tiende a llenar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces el precio no lo llenó, pero se especula que en un futuro, ¿sí?, que varias horas más adelante en el tiempo, varios días más adelante en el tiempo, varias semanas más adelante en el tiempo, el mercado vaya a llenar esta misma zona, la zona que ustedes ven acá, la llene, ¿sí? Y así va a pasar. Entonces el mercado regresa, digamos aquí no se sabe cuánto tiempo bajó, y el mercado está regresando y ya compensa, ¿sí? Este hueco que dejó lo compensa, lo llena con su contrapartida, ¿sí?, con los compradores que llegaron acá, y nuevamente el precio o rechaza o sigue subiendo. No nos va a interesar eso de momento, sino que cubra este flujo, ¿sí?, este vacío que se dejó con un flujo de órdenes. Ya cuando el mercado esté lleno, es decir, las compras hayan llegado acá, ahora sí viene la parte interesante. Yo puedo especular si el mercado va a liberar o va a descargar, mis queridos traders. Eso es lo interesante, ¿sí? Y otra cosa muy interesante, y es que estas dos cosas, estos dos espacios son muy pronunciados, a veces son muy sutiles en el mercado y me dejan un espectro de ganancia bastante interesante, lo que me permite mejorar mis ratios. Es decir, voy a tener stop loss económicos o puntos en riesgo muy bajos a la cantidad que yo puedo especular en el mercado en puntos a favor, ¿sí? Y es ahí donde esto se pone interesante. Entonces aquí yo puedo, acompañado de una tesis, acompañado de un programa, acompañado de una especulación o de un complemento, puedo determinar si el mercado libera o el mercado descarga. Igual la anticipación a este movimiento no me va a interesar, porque cualquier movimiento que haga, si yo atiendo a la estructura y a la liberación o descarga del precio, pues me va a beneficiar. Pero recordemos que un trader profesional no se ocupa tanto de adivinar en el mercado o esforzarse por tener la razón en el mercado, sino beneficiarse de lo que ya esté en curso, de lo que ya esté pasando. Ahí es cuando el trader se beneficia, mis queridos traders. Entonces vamos a ver esto en la pantalla y vamos a ver cómo nos podemos beneficiar, ¿vale? Y bueno, mis queridos traders, ya estamos en el mercado, estamos en tiempo real viendo lo que es la gráfica de Bitcoin contra el dólar en este momento. He puesto los separadores de periodo fundamentales para entender también los contextos. Acordémonos que las ineficiencias por sí solas no pueden representar calidad en la información y el proyecto si no tenemos de apoyo un contexto, y esto nos lo dan los periodos y los separadores de los mismos. Entonces, mis queridos traders, estamos en la temporalidad de 1 hora y vamos a identificar eficiencias e ineficiencias en el mercado. Yo ya me he adelantado y he dibujado una línea celeste que me va a indicar las eficiencias, y esta línea color lila que me va a identificar las ineficiencias. Entonces, mis queridos traders, atención con esto, porque esto es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Nos vamos a entender en este separador de periodo. Me va a dar un poco de contexto sobre el precio. Me va a contar lo que fue el 28 de mayo, justo en su cierre, cuando tiene esta caída estrepitosa, ¿sí? Me va a dar algo muy interesante. Y primero empiezo con la ineficiencia para que ustedes se den cuenta cómo el mercado actuó. Entonces, para no confundirlos, voy a retirar esta línea para despejar el mercado, y quiero que se concentren única y exclusivamente en la línea lila, en la línea color lila. Entonces, el mercado viene subiendo, tiene un fuerte rechazo, mis queridos traders,
y llega a este punto. A este punto se detiene el precio, por decirlo así, frena el precio. Entonces vamos a identificar eso cuando el precio frenó. Ahora, mis queridos traders, pongan atención. El precio el precio regresa nuevamente, sube y comienza a bajar, ¿sí? Y aquí es donde ocurre la ineficiencia. ¿Se dan cuenta? Mírenla que aquí están. Ahí ustedes la están viendo. El precio rompe esta zona, ¿cierto? Hace un barrido de esta zona. Y en la siguiente, donde yo esperaría los compradores, ¿sí? No llega, ¿sí? Llega hasta acá, hasta este punto. Entonces, ¿qué pasó con los compradores que no están en esta zona? Ah, bueno, mis queridos traders, esa es la ineficiencia. Y vamos a sombrearla para tenerla mucho más claro. Entonces, la vamos a sombrear para que ustedes la vean. ¿Dónde está la ineficiencia? Que fue lo que no se llenó, ¿cierto? Vamos a ignorar esto, que esto es cuando el mercado ya testea y se vuelve eficiente. Pero en esta zona no hay liquidez, ¿cierto? Se quedó sin liquidez. Ahora, en la vela siguiente, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver en pantalla, vamos a dejarla hasta ahí. En la vela siguiente, mis queridos traders, el mercado regresa y testea esta zona, haciéndolo eficiente. Entonces vamos ahora sí, a separar esta línea y la vamos a poner por la línea celeste, ¿verdad? Ahí vemos una ineficiencia muy interesante, demasiado interesante esta ineficiencia. Entonces ya testeó y ahora cuando el precio regresa, yo ahora puedo ubicar un proyecto que se va a ir en ese mismo vacío. Y fíjense ustedes que este proyecto daba para una descarga de precio. Y fíjense cómo a lo largo de la misma ineficiencia, ¿cierto? El precio testea y lo hace en 2-3 oportunidades subsiguientes. ¿Con qué? Con contratos y presión vendedora. Esto quiere decir que yo no me tengo por qué preocupar si va a ser liberación o va a ser descarga. Lo que tengo que estar atento es a la lectura del precio y de la ineficiencia. Entonces nuestro famoso rectangulito aplica también ahí. Fíjese que se dio justo transicional, por eso hay que tener cuidado con los precios transicionales. Entonces, si el precio descarga y no regresa, puedo tener una confirmación para hacer un proyecto vendedor exitoso. Cuando el precio llegue a la ineficiencia es donde debería estar mi stop loss, un stop loss corto, un stop loss pequeño, para cuando el precio descargue nuevamente yo pueda seguir beneficiándome en venta, venta, venta. Entonces aquí vemos el ejemplo, vamos a subrayarlo con estas figuritas. Entonces aquí vemos el ejemplo de dos proyectos que perfectamente pudieron ser vendedores. ¿Sí? Uno aquí y vamos a poner otro aquí, ¿sí? Entonces fueron proyectos a la venta gracias a una ineficiencia en el precio, ¿vale? Gracias a una ineficiencia en el precio me da toda esta venta y esta zona yo la puedo obtener para venta, ¿sí? Debido a la ineficiencia que tuvo, al barrido de los vendedores, ¿sí? Que dejaron y sacaron por fuera a los compradores, y la ineficiencia justamente ocurrió aquí. Este es el vacío, aquí es donde ocurrió la ineficiencia. Entonces vamos a poner un objeto, poner otro rectangulito indicando ese hueco, ¿sí? Ahí, justamente ahí donde ustedes lo ven, ¿sí? Ahí es donde he puesto el rectangulito, ahí ocurrió el hueco. Este es el hueco. Esta es la ineficiencia, mis queridos traders. Y así se ve una ineficiencia cuando tenemos un proyecto de descarga. La ineficiencia también pudo ser un proyecto comprador, por supuesto que sí, ¿verdad? En ambas direcciones. ¿Cuáles tenían que haber sido las reglas de juego? Que el precio liberara y no retornara a la zona de la ineficiencia o a la zona donde ocurrió la ineficiencia. Entonces, tómele captura a esto, mis queridos traders, para que ustedes estén muy bien en sus proyectos e identifiquen esas zonas donde ocurren estos huecos, y estoy seguro que puede complementar excelentemente bien a sus proyectos de trading. Y bueno, mis queridos traders, ahora vamos a repasar las conclusiones de todo lo que hemos visto. Entonces, las ineficiencias tienden a ser cubiertas en el futuro, ¿vale? Esa va a ser nuestra primera conclusión. No el 100% de las veces. En el trading nada es preciso, nada es exacto. Y gracias a eso es que podemos beneficiarnos, a que no es perfecto.
Con ese supuesto se puede especular y generar proyectos interesantes en el futuro, es decir, creyendo o especulando que esa ineficiencia, ese hueco se va a llenar en un futuro, yo puedo establecer órdenes o puedo especular ahí, hacer una lectura de seguimiento sobre ese vacío de liquidez que ha dejado el mercado para especular sobre descargas o liberaciones. No se sabe cuándo y con qué fuerza el mercado, ni en qué dirección empareje el precio de dos periodos. O sea, no podemos advertir ni cuándo, ¿sí? Puede demorarse días, horas, semanas, incluso semestres, años. Pero cuando llegue, ¿cierto? Nosotros podemos identificar y valorar esas zonas. Ni tampoco sabemos con qué fuerza la tendencia va a entrar, ni en qué dirección. Por eso les digo, y quiero ser muy claro, con las ineficiencias, mis queridos traders, las vamos a ocupar de forma complementaria a nuestras tesis de operación, ¿ok? Sí son muy llamativas y por supuesto que nos pueden dar beneficios, pero hay que ponerlas siempre en contextos. Las ineficiencias y los imbalances deben estar apoyados con contextos y estructuras, que es justamente lo que les acabo de decir, y son útiles para establecer stop loss económicos. Como las ineficiencias son a veces movimientos muy sutiles, muy pequeñitos, eso me permite exponer una cantidad en puntos muy pequeña, ¿sí? A comparación de todo el beneficio que me puedo ganar en puntos en una posible liberación o en una posible descarga, mis queridos traders. Y bueno, mis queridos traders, ahí en la descripción también les dejo más contenido de información por si quieren ampliar más este contenido. Ahí les dejo mis datos para que se acerquen a nosotros y sigamos fortaleciendo nuestra cultura en el trading. Un abrazo para todos, mis queridos traders. Nos vemos en un próximo video. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, mis queridos traders.